Quisiera explicarles muy brevemente qué significaba el templo para los judíos. Hay que recordar que Jesús era judío y quienes hablaba también eran judíos. En aquel entonces, y de hecho todavía actualmente, para los judíos, el templo es el signo de la presencia de Dios en medio de ellos. Es decir, si hay templo, Dios está con nosotros. Y si no hay templo, Dios no está con nosotros. Entonces, el templo no era nada más una iglesia, era el lugar de la presencia de Dios en medio del pueblo. Tan importante es para ellos ese templo, que el día de hoy, estamos hablando de 2000 años después, 1930 años después de que fue destruido, se juntan a orar, lo tienen como un lugar santísimo, el muro de las lamentaciones. Ustedes han escuchado el muro de las lamentaciones en Israel. Ese muro, esa pared, viene del templo del que Jesús estaba hablando. Templo que fue destruido 40 años después de la muerte de Jesús. Los romanos terminaron por hacerlo añicos, y de lo que quedó es de lo que tienen ahorita los judíos en Israel. Entonces, imagínense que Jesús mira el templo, todo el mundo lo reconocía como un templo bello, y dice: no se preocupen por el templo, todo esto se va a caer. No estaba hablando de las paredes, ¿verdad? Estaba hablando del lugar en donde ellos tenían puesta su seguridad de que Dios estaba con ellos. Y aquí hay algo que no se ve a primera vista, pero es muy interesante. ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Se acuerdan quién dijo todo esto? Jesús. ¿Quién es el templo? Es decir, el lugar, la persona en la que Dios ha hecho presente entre nosotros. Jesús. Jesús es el nuevo templo. Ese no se va a caer. Ese permanecerá firme por toda la eternidad. Y por eso él dice: no se preocupe por este templo, este se va a caer, pero la presencia de Dios va a seguir entre ustedes, porque yo estoy. Y este es el trasfondo del Evangelio. Entonces, la pregunta con mucha curiosidad de parte de los discípulos de Jesús es: dinos cuándo va a suceder esto. Queremos saber cuándo nos van a suceder las cosas. Queremos saber cuándo nos vamos a morir, queremos saber cuándo se va a acabar el tiempo. Y mucha gente ha seguido a otras personas porque dicen saber cuándo se va a acabar el tiempo. Entonces, siempre tenemos esa curiosidad. Y Jesús les dice muchas cosas en el Evangelio, pero si ustedes leen con atención el Evangelio, nunca les responde cuándo. Nunca les responde cuándo. Dijo: eso, van a pasar muchas cosas, va a haber terremotos, va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber esto, va a haber otro. Dijo: pero no se preocupen, todavía no llega el fin. O sea que, ¿qué le respondió? No le respondió. No les dijo cuándo, pero sí les dijo, y esta es la parte importante del Evangelio, cómo tenían que permanecer ellos para esperar ese último día. Y entonces habla al final, la última frase del Evangelio, dice: si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque al principio hablan de destrucción de un templo que no permaneció firme, ¿de acuerdo? Y por eso se destruyó. Y las últimas palabras del Evangelio dicen: si ustedes permanecen firmes. Entonces, no está hablando del templo. ¿De quién está hablando? De nosotros. Nosotros somos ese templo. Y dice: si ustedes como templos permanecen firmes, entonces al final de los tiempos conseguirán la vida. ¿Qué es lo que nos está invitando Jesús entonces? Nos está invitando a permanecer firmes. Y la pregunta es: ¿firmes en qué? ¿En qué tenemos que permanecer firmes? ¿En nuestras ideas? Después lo dicen testarudos, ¿no? ¿O tenemos que permanecer firmes en nuestros propósitos? Al final se van a acabar todos. ¿En qué
permanecer firmes en la confianza que Él camina con nosotros. Tenemos que permanecer firmes, ahora sí me regreso al resto del Evangelio, en que Él vendrá a ayudarnos y a darnos las palabras necesarias. Él dará para nosotros la fortaleza que necesitamos, la sabiduría que pedimos, si ponemos nuestra confianza en Él. Y qué difícil a veces es poner la confianza en Él. Qué difícil es a veces mantener este templo firme. Y me voy ahora sí a hacer la aplicación o la actualización de este Evangelio. ¿Quién de ustedes ha enfrentado dificultades fuertes en su vida? Muchos de ustedes. Dificultades a veces en la comunicación, en el matrimonio, dificultades en una amistad, si son jóvenes, dificultades para decidir su vida, dificultades económicas, dificultades legales. Hay muchas dificultades. La muerte de un ser querido, tantas situaciones que simbran los cimientos de nuestro templo y de nuestra fe. Y cuando se muere un ser querido, corremos ante Dios y le decimos: ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir así? ¿Por qué tuvo que morir ahora? Y nuestra fe y nuestra confianza se siembran. Y cuando tenemos dificultades en nuestro matrimonio o en nuestra familia y preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos entender? ¿Qué es que no estás tú con nosotros o qué? Y se siembra nuestra fe. Y entonces Jesús nos lanza el día de hoy la propuesta y nos dice, ante las dificultades, y nos dice no pequeñas dificultades, habla de que nos van a matar, de que nos van a traicionar nuestros padres y nuestros hermanos, de cosas muy graves. Dice, ante todas esas dificultades, por más grave que sean, ustedes aprendan a confiar que yo estoy con ustedes. Esa es la buena nueva del Evangelio. No hay situación, por grave que pueda ser o parecer, en la que no podamos contar con la presencia de Dios. Presencia de Dios que no significa solución del problema. Presencia de Dios que significa fortaleza para enfrentar la prueba, inteligencia para responder, a lo mejor significa sabiduría para saber perdonar y saber aceptar. No necesariamente la solución del problema, sino la capacidad de tú resolver. Si no, tendríamos un Dios mágico que viene con su dedo y a uno sí le resuelve y a otros no le resuelve, y sería completamente injusto. Hoy Jesús entonces nos invita con claridad ante las situaciones que estamos viviendo. Tenemos una situación general de toda la sociedad en la cuestión de la seguridad. Pero no es el único problema para nosotros, hay problemas mucho más graves para nosotros. En nuestros problemas que estamos teniendo, Jesús hoy nos invita a poner nuestra confianza en Él, a permanecer firmes, a estar claros y ciertos que no se mueve un cabello nuestro sin que Él esté con nosotros y sin que Él esté enterado. Y si está enterado y si camina con nosotros, tendremos entonces la sabiduría, la fortaleza, la gracia para salir adelante. Que sea esta confianza en Él una virtud, un ejercicio de esta semana. Que cuando nos levantemos en la mañana, renovemos nuestra confianza en Él, nos abandonemos en Él y digamos: Señor, en tu nombre. En tu nombre doy los siguientes pasos. Por tu amor, poniendo mi confianza en ti, y que sea nuestra confianza en Él la que nos dé certeza, y no esos cimientos de ese templo que parecían muy firmes y muy bellos y que terminaron destruyéndose. Templos como el dinero, la buena fama, la imagen, la salud y muchas otras cosas que les damos un valor que no siempre tienen el valor que deben de tener. El único templo que no se va a caer es nuestro Señor Jesucristo. Unámonos a Él, abracémonos de Él y dejemos que sea Él quien nos ayude a enfrentar cada uno